Hola, soy Alexis Lara Guerrero de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Les hablaré sobre lo más importante que tienen que saber de la genética del cáncer de mama. Comencemos. El cáncer de mama se conoce como el tumor maligno más frecuente en mujeres y la causa principal de muerte en todo el mundo. Aproximadamente el 20% de los pacientes con cáncer de mama tienen familiares de primero o segundo grado con antecedente en cáncer de mama, lo que se considera una presentación familiar y es uno de los principales factores de riesgo más importantes del cáncer de mama. El 5 al 10% de los casos se asocian a un síndrome hereditario y el 25 a 40% de estas son menores de 35 años de edad. Cuando nosotros hablamos de cáncer de mama, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de estos casos son esporádicos, de un 85 al 90%, como se muestra en la gráfica. Pero también tenemos un porcentaje significativo de cáncer de mama hereditario que también se ha incrementado en los últimos años, que antes se conocía que era de un 5 al 10% y ahorita actualmente es hasta un 15%. Dentro de estos cáncer de mama hereditarios, el más frecuente, un mayor de 50% de los casos, es a la mutación de los genes BRCA1 y BRCA2. Pero también existen otros genes implicados en la genética del cáncer con otro porcentaje más bajo. Los genes relacionados con el cáncer hereditario de mama pueden dividirse en 3 tipos. Depende de la susceptibilidad para el desarrollo de este cáncer. Están los de alta susceptibilidad, que alberga un mayor de 50% de los casos, que el más conocido es el BRCA1 y el BRCA2, entre otros, como se muestra en la imagen. Están los de moderada susceptibilidad, de un 20 al 50% de los casos, y se encuentran estos. Y están los de baja susceptibilidad, que son menos del 20% de los casos, y hablaremos de las mutaciones más importantes, que son BRCA1 y BRCA2, que son aproximadamente la mitad de los casos de cáncer hereditarios. Estas mutaciones confieren un riesgo relativo de cáncer de mama de 10 a 30 veces mayor que el de una mujer en la población general, lo que resulta un riesgo de casi 85% de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida. Lo más importante de estas mutaciones es que las características clínicas son diferentes de los de BRCA1 a los de BRCA2, así como los cánceres esporádicos. Por ejemplo, los tumores relacionados con la mutación BRCA1 típicamente ocurren en mujeres jóvenes y tienen características más agresivas, incluyendo un alto grado histológico y ausencia de receptores de estrógeno como de progesterona, y así como también el receptor de factor de crecimiento epidérmico humano 2, el famoso conocido como HER2. Ahora hablaremos del otro grupo, que son la gran mayoría de los cánceres de mama, los esporádicos, causados por una acumulación de numerosas alteraciones genéticas somáticas. Datos recientes sugieren que un cáncer de mama típico alberga entre 50 y 80 mutaciones somáticas diferentes. Entonces, para determinar el papel de cada mutación identificada en el desarrollo del cáncer de mama sigue siendo un desafío. Muchas de estas mutaciones se producen como resultado de una replicación errónea del DNA. Otras pueden producirse por exposición a mutágenos exógenos y endógenos. La elaboración de perfiles de expresión génica se han introducido en la literatura clínica porque las investigaciones sugieren que la evaluación de la expresión de múltiples genes en una muestra tumoral pueden predecir el comportamiento del tumor. Las llamadas firmas moleculares son prometedoras para mejorar el diagnóstico, la predicción de la recurrencia y la selección de terapias para pacientes individuales. En este grupo de alteraciones somáticas, que son los cánceres esporádicos, les sugirieron una clasificación de los subtipos de cáncer de mama basada en los patrones de expresión génica que denominaron retratos moleculares del cáncer de mama. Son 3 subtipos: tipos luminosos, los subtipos enriquecidos de HER2 y los subtipos triple negativo. Los subtipos luminales componen la mayoría de los cánceres de mama y pueden dividirse en 2 subgrupos, luminal A y luminal B. Los tumores luminales A son más comunes y se caracterizan por altos niveles de expresión de los genes relacionados con el receptor de estrógeno y baja expresión
del grupo HER2. Por el contrario, los tumores luminales B se caracterizan por niveles de expresión más bajos de los genes relacionados con los receptores de estrógeno, expresión variable del grupo HER2 y niveles más altos de los genes asociados a la proliferación, lo cual los tumores luminales A tienen un mejor pronóstico en general que los tumores luminales B. El otro subtipo enriquecido de HER2 compone aproximadamente entre el 10 y el 15% de todos los cánceres de mama y sobreexpresa tanto el HER2 como a los genes asociados a la proliferación y tiene una menor expresión de los genes relacionados con el receptor de estrógeno. La mayoría de los cánceres de mama clínicamente positivos para HER2 que no se consideran parte del subgrupo enriquecidos para el HER2 por el perfil de expresión génica caen en subtipo luminal B y el subtipo enriquecido para el HER2. No es sorprendente que sea casi siempre negativo para el receptor de estrógeno y el receptor de progesterona. Los subtipos triple negativo componen un grupo heterogéneo de tumores que a menudo se denominan cáncer de mama triple negativo, porque típicamente carecen de estos receptores, del receptor de estrógeno, receptor de progesterona y el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2. Lo importante de la evaluación de la expresión de los múltiples genes en una muestra tumoral puede predecir el comportamiento del tumor. Estas, llamadas firmas moleculares, son prometedoras para mejorar el diagnóstico, la predicción de la recurrencia y la selección de terapias para pacientes individuales. Lo importante de la identificación de estos genes es principalmente para dar esas terapias a pacientes individuales. Por ejemplo, de los BRCA1 y BRCA2 se les recomienda los agentes de platino que causan enlaces cruzados entre las cadenas, bloqueando así la replicación de DNA y provocando estancamiento de las bifurcaciones de la replicación. También los inhibidores de la polisfosfato de adenosina polimerasa 1 son prometedores con terapias específicas para tumores relacionados con BRCA1. Estos inhibidores en el desarrollo clínico tardío incluyen el olaparib, que fue el primero en crearse, está el niraparib, el rucaparib, entre otros. Específicamente para aquellos pacientes con cáncer de mama que tienen la expresión de HER2 positivo, el tratamiento específico es el trastuzumab, que numerosos ensayos aleatorios han demostrado que la adición del trastuzumab a la quimioterapia mejora la supervivencia tanto en la enfermedad metastásica como en la fase inicial, lo que lleva a su inclusión en el estándar de atención a todos los pacientes con cáncer de mama positivos a HER2. Entre otros anti-HER2 está el pertuzumab. Como conclusión, lo más importante de la genética del cáncer de mama es reconocer estas mutaciones y saber clínicamente el comportamiento del cáncer en específico y dar un tratamiento óptimo y adecuado a ciertas circunstancias. Cáncer de mama es una enfermedad genética con elevada prevalencia y mortalidad, donde convergen factores de riesgo genéticos y relacionados con la reproducción, ambiente y estilo de vida, en una compleja red de interrelaciones. Y los dos mecanismos básicos de la carcinogénesis mamaria son la activación de los oncogenes dominantes y la inactivación de los genes supresores de tumores recesivos debido a alteraciones genéticas y epigenéticas. Gracias.